Bueno, bienvenidos. Vamos a hablar sobre física en este caso, en este manual, y vamos a hablar específicamente sobre el tema del calor. Y bueno, como parte del temario, vamos a ver lo que es el calor, la definición como tal, la temperatura y el calor, su relación, si son lo mismo, cuál es su diferencia, la capacidad calorífica, también cómo se relaciona el calor con los cambios en el estado de agregación, qué ocurre cuando dos cuerpos a distinta temperatura se ponen en contacto y también diferentes mecanismos de propagación del calor. Y bueno, para iniciar, pues, ¿qué es el calor? Y la definición como tal es el proceso a través del cual se transfiere energía térmica entre los cuerpos. Y bueno, como parte de la explicación, las partículas de los cuerpos se encuentran en constante agitación y debido a esto poseen una determinada energía térmica o una energía específica. Y cómo se mide o cómo se indica la energía térmica que contienen estos cuerpos, pues es mediante la temperatura. Entonces, podemos decir que a mayor temperatura, mayor energía de este tipo habrá en el cuerpo. Y bien, los cuerpos y los sistemas pueden intercambiar energía térmica y a esta energía intercambiada, a esta energía térmica que se intercambia, también se le denomina calor. Y bueno, los invitamos a realizar este experimento que está muy interesante y nos ayuda a ejemplificar lo que vimos hace un momento. Y nos preguntamos si es lo mismo el calor que la temperatura y la respuesta es no. El calor y la temperatura no son lo mismo. Y bueno, como parte del experimento es llenar 2 ollas de agua, una con la mitad o la tercera parte de agua que la otra. Pon ambas ollas en una llama de igual intensidad y anota el tiempo que tarda cada una de ellas en empezar a hervir. Mide la temperatura de cada una en el momento en el que empiezan a hervir. Y bueno, lo que podrás observar y lo que podrás comprobar con este experimento es que la que tiene menos agua empieza a hervir antes, o lo que es lo mismo, ha necesitado menos energía para llegar al punto de ebullición. Si mides la temperatura al comenzar a hervir, en los dos casos, ambas temperaturas son iguales en torno a 100 centígrados. Y bueno, esto es debido a que el fuego transfiere energía a la olla y a su vez transfiere esta energía al agua. Esto es lo que conocemos como calor y aquí lo ejemplificamos de una mejor manera. Y bueno, la capacidad calorífica hace referencia al suministro de calor a un cuerpo, el cual puede aumentar su temperatura. Si lo podemos ejemplificar, es cuando ponemos aceite en un sartén y prendemos el fuego, el aceite comienza a subir de temperatura en una manera muy alta. Y bueno, la capacidad calorífica de un cuerpo es la relación que hay entre el calor suministrado al cuerpo y el incremento de temperatura que tiene. Y bueno, se puede calcular a través de esta ecuación o expresión. Y bueno, la capacidad calorífica, donde se hace referencia a la capacidad calorífica, que es la cantidad de calor que el cuerpo tiene que intercambiar con su entorno para que su temperatura varíe. Y Q, que es el calor intercambiado, o sea, la cantidad de energía térmica intercambiada con el entorno. Y bueno, la variación de temperatura, que aquí podemos ver el símbolo, viene determinada por la diferencia entre la temperatura inicial y la final. Es decir, que hay que hacer una resta, temperatura final menos temperatura inicial, y su unidad de medida en el sistema internacional es el Kelvin,
aunque también se suele usar el grado centígrado o Celsius. ¿De qué depende la capacidad calorífica? Y bueno, es que depende de dos factores. Uno de ellos es la sustancia por la que está formada el cuerpo, es decir, no aumenta su temperatura de igual manera, pero aún así se sitúan sobre un fuego de igual intensidad, que es lo que vimos en el experimento. Y el segundo factor es la cantidad de masa del cuerpo. Tal y como se comprobó igualmente en el experimento anterior, no aumenta su temperatura de igual manera 1 gramo y 1 kilogramo de agua, aun cuando se sitúen en el mismo fuego o en la misma intensidad de calor. Y bueno, también nos hacemos la pregunta, ¿cómo se relaciona el calor con el cambio de la temperatura? Y bueno, la cantidad de calor absorbida o cedida durante un proceso de cambio de estado viene dada por esta expresión, donde el calor intercambiado es igual a la masa por la variación de entalpia o calor latente. El calor intercambiado hace referencia a la cantidad de energía térmica intercambiada con el entorno, como ya lo habíamos mencionado. La masa hace referencia a la cantidad de sustancia que se considera, y la variación de entalpía o calor latente es la cantidad de calor por unidad de masa necesaria para realizar ese cambio de estado. Y bueno, ¿cómo se relaciona el calor ahora con los cambios en el estado de agregación? Otro efecto del calor sobre los cuerpos, junto con el cambio de temperatura, es el cambio en el estado de agregación de la materia. Podemos recordar que la materia se encuentra fundamentalmente en uno de estos tres estados de agregación, es decir, sólido, líquido o gaseoso. Y en los cambios de estado se producen los siguientes fenómenos que se relacionan al calor, que es cuando el cuerpo intercambia calor con su propio entorno, es decir, si el cuerpo no puede absorber o ceder calor, permanecerá en el mismo estado. O el cambio de estado, el cual es un proceso térmicamente reversible, es decir, que la cantidad de calor absorbida en esa transformación directa o proceso endotérmico también es conocido, es exactamente igual a la cantidad cedida en la transformación inversa o proceso exotérmico. Y lo ejemplificamos con este ejemplo que para pasar de hielo a agua líquida se necesita suministrar cierto calor para que se desprendan las partículas. Y bueno, ¿qué ocurre cuando dos cuerpos a distinta temperatura, se ponen en contacto? Y el equilibrio térmico lo podemos definir cuando dos cuerpos a distinta temperatura se ponen en contacto, se inicia un proceso de intercambio de calor que iguala a sus temperaturas. También lo podemos ejemplificar cuando hay ciertos conductores de calor, por ejemplo, cuando tenemos una taza de café muy caliente y insertamos una cuchara de metal, podemos notar que la cuchara ha permanecido en la temperatura o ha agregado esa energía a la cuchara, y por eso la cuchara de metal se pone a la temperatura del café. Y bueno, este es un ejemplo de equilibrio térmico que aquí podemos ver donde se cede calor, es decir, que el otro cuerpo absorbe calor, o que ambos están en la misma temperatura, por lo cual ninguno absorbe, ninguno cede, simplemente permanecen en la misma temperatura. Esto habla del equilibrio térmico, hace referencia al equilibrio térmico. Si dos cuerpos que poseen distinta temperatura se encuentran aislados térmicamente y se ponen en contacto, el de mayor temperatura cede al otro hasta igualar sus temperaturas. Bueno, ahora vamos a ver los mecanismos de propagación del calor. Están el de conducción, el de convección y el de radiación. El de conducción
hace referencia a dos cuerpos que se encuentran directamente en contacto, intercambian energía sin que exista transporte de materia. El de convección sucede en líquidos y gases. Aquí sí existe la transferencia de materia y las partes con mayor temperatura disminuye su densidad en base a las más frías. Y esto provoca que asciendan, que también es un proceso llamado corriente de convección. Y la radiación se produce por propagación electromagnética en el espacio. El Sol, por ejemplo, es un buen ejemplo de radiación electromagnética por su alta temperatura y porque viaja grandes distancias a través del espacio. Y bueno, aquí podemos ver en esta imagen un ejemplo más claro de lo que es radiación, conducción, convección. Parte de la conclusión es que es importante repasar estos temas. Los invitamos a que hagan los experimentos, los invitamos a que hagan los siguientes ejercicios de apoyo para que quede más claro y poco a poco ustedes van a ir viendo cómo este tema se relaciona y lo van a poder ir viendo en su día o en su vida diaria. Hay distintos ejercicios en este sobre problemas. El siguiente ejercicio son enunciados en los cuales hay que contestar correctamente con verdadero o falso. Cualquier duda que tengan o si necesitan practicar un poco más, están las respuestas de ayuda al final. Espero que les haya servido.